¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto tenerles nuevamente acá en miércoles de Educaréis con el webinar que por fortuna la doctora Jonás Larios Denise está nuevamente con nosotras. En la presentación de este webinar hablará del nuevo plan de estudios en la nueva escuela mexicana y bueno, su intersección con lo que es la educación integral en sexualidad y otros temas que son sumamente relevantes en estos tiempos. Antes de cederle los micrófonos a la doctora Jonás, quisiera presentarla para ustedes. Ella es investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Sociales, CUIS, de la Universidad de Colima. Es activista académica y primer mujer transacadémica universitaria en la Universidad de Colima, integrante de la coalición mexicana LGBTT+, y del grupo Lovenia AC. Ella es doctora en educación, maestra en educación y licenciada en pedagogía por la Universidad de Colima. Obtuvo el premio Peña Colorada en cada uno de estos programas. Dicho premio se entrega al más alto promedio de la generación. También es mención honorífica en la tesis doctoral. Profesora investigadora de tiempo completo. Fue columnista en los periódicos Ecos de la Costa y Diario de Colima. Autora y coordinadora de 11 libros y más de 50 capítulos de libro. Es perfil PROMEP desde el año 2000 hasta la fecha. Fue nombrada como mejor docente en el año de 1999. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2016 al 2019. Tiene como pasión la docencia. Ha sido profesora de bachillerato, licenciatura y posgrado desde 1992 hasta la fecha. Y de verdad es un placer tenerla, poder compartir y escucharle, porque siempre nos enriquece con sus reflexiones, con sus argumentos. Muchas, muchas gracias, doctora. Un placer siempre tenerla por acá. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes en la República Mexicana y donde nos estén escuchando. Gracias por la invitación. En esta ocasión, pues, planteando la experiencia del Grupo Lobelia Colima. Es importante que estemos accionando en favor de la diversidad sexual en el contexto escolar. Esta presentación, este webinar se titula Nuevo Plan de Estudios y la Educación Integral en Sexualidad, y yo agrego en la Escuela Nueva Mexicana, porque pues el contexto que estamos viviendo de implementación de este plan de estudios nos obliga a estar atentas y alertas a el trabajo que se va a desarrollar en el ciclo escolar 2023-2024 en la educación básica en México. Entonces, un punto importante que necesitamos tener muy en cuenta es la igualdad de género y la diversidad sexual en la nueva escuela mexicana, en la Escuela Nueva Mexicana, porque serán los elementos centrales a visibilizar en el trabajo que desarrollen profesores y profesoras dentro de las escuelas, dentro de los centros escolares. Pues como ya decía, mi nombre es Jonás Larios Denise y muy importante decir, marzo 2023, ahí dice 2021, perdón. Y bueno, miren, esta presentación tiene 5 momentos. El primero es Educación Integral en Sexualidad, que es una revisión muy rápida para dejarlo más que nada
puntualizado que se trata de un tema central, que se trata de un tema del cual se está ocupando el gobierno de México, siguiendo pues las políticas internacionales en favor de la infancia. En segundo lugar, hablaremos de Grupo Lobelia y lo que hemos estado haciendo aquí en Colima como una asociación civil. En tercer lugar, les hablaré de un curso de capacitación que hemos diseñado y que vamos a impartir a autoridades y personal de supervisión y dirección de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Colima. Y creo que esta será la parte central de este trabajo del día de hoy, porque queremos compartir nuestro entusiasmo y porque queremos compartir nuestra experiencia con todos los estados de la República. En cuarto lugar, les hablaré de un protocolo por la diversidad sexual en educación básica, que es una propuesta que estamos llevando a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Colima, y que pues tomamos como base el protocolo que plantea infancias transgénero. En último lugar, les hablaré de los retos y las propuestas. En general, hablaré de la vinculación que tenemos que hacer como asociaciones civiles a la Secretaría de Educación de los estados y la propuesta de un curso de diversidad sexual a través de USICAM, que es esta unidad de un sistema para poder contratar a profesoras y profesores en este momento, que es la propuesta pues de contratación, de promoción de docentes en toda la República Mexicana. Vamos pues entonces con la parte 1 de 5. Les quiero entonces referir en relación a la educación integral de en sexualidad lo siguiente. Fíjense qué importante aquí, que quise poner en cada una de las cortinillas a Educaréis, que está haciendo un trabajo pues en toda la República, que tiene la gente que está abrevando y que está accionando, pero también el logo que distingue en mucho el plan de estudios de la Escuela Nueva Mexicana, este plan de estudios que está a punto de implementarse, y también el logo, este cartelito que habla de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a través de DIF Nacional, porque justo es donde tenemos que estar nosotros y nosotros haciendo la intervención. Entonces, bueno, aquí les hago una copia de la pantalla de la página del Gobierno de México, donde destaca como título la importancia de hablar sobre educación integral en sexualidad desde la niñez. Entonces, hace una referencia al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, desde mayo de 2021. Referir de manera puntual que la sexualidad es dimensión central del ser humano y que debe reconocerse en todas las etapas de la vida, incluyendo la infancia y la niñez, porque por mucho tiempo se creyó, se divulgó que era un asunto solamente de adultos o de adultas y que en la niñez pues no había nada que hablar. Incluso también un punto de debate es que en la etapa de plenitud, o sea, más allá de los 60 años, se supone, hay quien dice, tampoco ya existe la sexualidad, o sea, ya se acabó. Entonces, reconocer que la sexualidad es una dimensión muy importante del ser humano y referir en este caso que se incluye en la primera infancia y la niñez. Y bueno, el concepto que hoy por hoy hay que arraigar, al que hay que hacer alusión. No estoy diciendo nada nuevo, pero lo estoy planteando como para asentarlo, ¿verdad? Una vez más, es educación integral en sexualidad. O sea, no solamente educación sexual, como es el concepto tradicional o el concepto, voy a llamarle antiguo o anterior, sino ahora hacerlo de una manera integral. O sea, esta palabra que se incorpora hace referencia a un proceso educativo, donde incorporamos derechos humanos y la perspectiva de género. Y por supuesto, para el tema que nos ocupa, la perspectiva de la diversidad sexual y las identidades de género. ¿Cuál es el objetivo de este nuevo concepto y de todo lo que implica este trabajo? Y que, por cierto, es el tema central de Educaréis.
pues proveer a niñas, niños y adolescentes y jóvenes de conocimientos, habilidades y actitudes. Y hay 4 elementos que son muy necesarios de estar refiriendo cada vez. En primer lugar, el empoderamiento de estos niños, niñas y adolescentes y jóvenes para cuidar su salud, bienestar y dignidad. Y esto es a través del reconocimiento de sus derechos, de los derechos humanos y en particular de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Segundo, entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto. Tercero, analizar cómo sus decisiones afectan su bienestar y el de otras personas. Y cuarto, la comprensión de la protección de sus derechos a lo largo de la vida, de toda su vida. Esto, pues por supuesto, tiene que ver con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, porque es la manera en cómo se traduce, cómo se aterriza, y pues somos las personas adultas en las familias, pero también los docentes, pero también las autoridades, tanto a nivel federal, estatal y municipal, quienes tenemos la obligación de garantizar estos derechos humanos. Y un punto importante, pues, es tener esta identificación, este referente, que tenemos que llevar de manera muy puntual en nuestros planes de incidencia en los centros escolares y a donde quiera que estemos accionando en relación a la protección de la salud y la seguridad social que se debe lograr. Algo importante es que es todo esto que estamos planteando, este concepto de educación integral en sexualidad, pues se refleja y también obliga desde el derecho a la educación como un derecho humano. Entonces, es importante que hagamos del conocimiento nuevamente de los centros escolares, del sistema educativo, que les corresponde también, y también promover la educación integral en sexualidad. Y bueno, pues entonces esto ha sido el fundamento o uno de los fundamentos centrales para que en este nuevo plan de estudios aparezca de manera puntual el tema de la diversidad sexual. Vamos pues entonces, esto es de manera muy general, por supuesto, pero haciendo el énfasis, ¿verdad?, al trabajo que hace Educaréis, pero también a lo que hemos platicado en webinars pasados en relación a cómo esta es la gran oportunidad que tenemos de accionar en favor de la diversidad sexual y las identidades de género, porque así se ha reconocido en el eje articulador número 4 del nuevo plan de estudios, titulado Igualdad de Género. Vamos al número 2. Les hablaré del Grupo Lobelia. Yo formo parte de la Asociación Lobelia, que es un grupo de apoyo para familias en la diversidad amorosa y sexual. Es una asociación civil. Estoy apoyando, trabajando junto con ellos, ellas, ellos y ellas. Y ahí pues he podido encontrar niños, niñas, adolescentes, trans, no binarias y de otras identidades y orientaciones sexuales, y ha sido pues una experiencia muy rica, maravillosa, que nos motiva a seguir pensando y trabajando. Pues les decía hace un momento, cuando se da a conocer el documento, el acuerdo por el cual se creaba el nuevo plan de estudios para la educación básica en el año 2022, y reconocimos, identificamos que el eje articulador número 4, igualdad de género, planteaba de manera muy puntual el tema de la diversidad sexual, pues nos dio mucho gusto, ¿verdad? Y luego nos fuimos planteando, de hecho también aquí a través de estos webinares, nos fuimos planteando qué seguía de hacer, qué tendríamos que hacer. Y bueno, pues la situación es, lo que yo plantearía como premisa es, llegó el momento de incidencia política LGBT en los centros escolares. La nueva escuela mexicana tiene como centro el derecho humano a la igualdad entre mujeres y hombres y el reconocimiento de la diversidad sexual, de sabernos diferentes pero iguales en derechos. Esto es una cita textual
de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, les platico entonces, hay un esfuerzo de vinculación que el Grupo Lobelia Colima AC ha realizado, un acercamiento con la Secretaría de Educación y Cultura y la coordinación de los servicios educativos del Estado de Colima, del gobierno del Estado, pues, y entonces les planteo que Lobelia, pues, interesada como asociación civil en que padres, madres, familia y amistades acepten y apoyen a sus hijas, hijos e hijas LGBT, y de cómo esto en la escuela también tendría que ser logrado. Bueno, pues agradezco muy puntualmente a la doctora Sandra Ángeles Castañeda, quien es la directora del Grupo Lobelia, por supuesto a la maestra María Elena González de la Torre, quien es la directora que le antecedió a todo este trabajo. Y bueno, entonces hemos trabajado con el gobierno del estado de Colima, y esto es algo que de manera muy respetuosa yo quisiera decir a todas las asociaciones civiles en México que estamos trabajando con la agenda LGBT, acérquense para que vayamos accionando en un mismo sentido. La invitación es acercarse a las secretarías de educación de los estados para accionar de una manera conjunta en esta implementación del nuevo plan de estudios, haciendo énfasis, siendo vigilantes, apoyando el eje articulador número 4, igualdad de género. Entonces, pues lo que planteamos es que esta Secretaría de Educación y Cultura lleve a autoridades, docentes, padres, madres de familia y comunidad escolar la aceptación y el apoyo a los estudiantes LGBT, que pues no, digamos, ahora se hará visible, era invisible. Estamos entonces ellos, ellas, nosotros también en la obligatoriedad de pues visibilizarlos, atender los casos, resolver, diseñar las rutas de resolución de posibles conflictos. Un agradecimiento especial al maestro Adolfo Núñez González, secretario de Educación y Cultura, y a la maestra Rosario Silva Verduzco, que es la subsecretaria de Educación y coordinadora de los servicios educativos del Estado. Pues lo que hemos estado planteando, y que de hecho fue el inicio de este camino, fue llevar un oficio, un documento, solicitando, recomendando al mismo tiempo dos cosas. Primero, la capacitación a su personal sobre la perspectiva de diversidad sexual. Y segundo, la construcción de un protocolo de atención para estudiantes LGBT de educación básica en Colima. Porque sabemos que ninguno de estas dos elementos se tienen. O sea, no hay un programa de capacitación. Podría decirles que incluso que no hay cursos, o sea, ya ni siquiera un programa, sino cursos de capacitación sobre el tema de la diversidad sexual, sí sobre el género, sí sobre la perspectiva de género, pero con mucho respeto, pero también en voz alta, digo, no sobre diversidad sexual, no sobre identidades de género. Y pues tampoco hay un protocolo de atención. De hecho, bueno, pues hay estados y asociaciones civiles que han sido pioneras en esto, pero que hoy por hoy tenemos que hacer un ejercicio de gestión con las secretarías de educación de cada uno de los estados del país. Pues hubo una buena respuesta. Nos respondieron también por oficio al Grupo Lobelia Colima AC. Y nos dijeron, adelante. Y nos dijeron, queremos que ustedes nos den la capacitación. Evidentemente, nuestro equipo pues no puede dar la capacitación a los profesores y profesoras de 700 o más escuelas de educación básica en el estado. Y miren que Colima pues es un estado pequeño, ¿verdad? Apenas con 10 municipios y con 600,000 habitantes en total. No me quiero imaginar, pues, estados como Nuevo León, Estado de México, Oaxaca, ¿verdad? Donde una asociación tuviera que hacer el trabajo de capacitación de todo el profesorado. Digo, a lo mejor si hubiera una estructura tal, pues sí, pero así de pronto, pues no. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer
un curso, lo que llamamos protocolo de diversidad sexual, donde encontramos la posibilidad de dar a conocer todo lo que implica la problemática de la diversidad sexual, pero también sentar las bases para que se empiece a trabajar en ese protocolo que propusimos. El título del curso, pues, es Protocolo de Diversidad Sexual en Educación. Vamos a participar el doctor Gerardo Padilla Ulloa, la doctora Sandra Ángeles Castañeda, la maestra María Elena González de la Torre y la maestra Minerva Maciel Morán. Tendrá una duración de 4 horas. Miren, 4 horas para el trabajo que están haciendo supervisores, directores, directoras es mucho. O sea, 4 horas es mucho, es toda una mañana. Será el próximo jueves 9 de marzo de 2023, porque miren, yo quiero dejar claro, nos van a dedicar toda una jornada de sus capacitaciones. Esto, ustedes saben, en la agenda de trabajo de los funcionarios en educación de más alto rango, pues es algo muy complejo y pues podemos decir que lo logramos. Y bueno, logramos agendarlo, ¿verdad? El curso será el próximo 9 de marzo. Y el lugar es el Centro de Maestros de Comala, Colima. Doy estos datos para dejar claro, ¿verdad? El planteamiento. De hecho, podemos compartir con Educaréis el programa de actividades en específico para compartirlos. Esa es la finalidad de este webinar, compartirlo con otros, con otras, en todos los estados de la República y acercarnos a la Secretaría de Educación. Perdón que insista, pero esto es lo que estamos nosotros proponiendo. Estos son los momentos del curso. Recuerden, son 4 horas. Entonces, la primera parte me corresponde a mí de 8 a 8:45. Entonces, hablaremos de la igualdad de género y diversidad sexual en el plan de estudios de la nueva escuela mexicana. Yo tengo organizadas unas fichas para poder decirles, miren, en esta página y en esta otra, y en esta otra, y en esta otra, son como más de 50 páginas en donde se habla de la diversidad sexual. Se plantean las palabras homosexual, lesbiana, o sea, haciendo referencia a que existimos, ¿verdad? Personas transgénero, personas transexuales, y eso a mí me parece muy importante. Este documento del que les estoy hablando es el anexo del acuerdo que da sustento legal al nuevo plan de estudios de la Escuela Nueva Mexicana. Luego, en la segunda parte, que es de 8:45 a 9:30, la doctora Sandra Ángeles Castañeda hablará de la discriminación a la comunidad LGBTTIQ+, en México y en Colima, planteando con claridad los estereotipos, la exclusión, la homo, lesbo, bifobia y transfobia, las estadísticas en DOSIC y en DISEC, para dejar claro que, bueno, en este caso, pues hay un primer conteo, y casos reales de discriminación de la comunidad LGBTTIQA+. En este sentido, queremos que las y les participantes reconozcan la discriminación de que ha sido objeto de la población. De hecho, pues no entraremos en polémica, más bien será un tema, una situación de información y abrir, pues, ¿no? la discusión para ese momento o para después en relación a cómo se tendrían que atender estos casos. Está de más decir que hemos tenido ya casos en Colima, en las escuelas de educación básica, pero claro que no se podrán plantear de manera así porque son situaciones que se deben manejar con confidencialidad. Pero están ahí, o sea, están a la luz de las familias, de todo lo que pasa, ¿no? Incluso algunas han tenido que llegar a otros niveles más allá de la dirección de la escuela porque ha habido denuncias de padres de familia y madres a otros padres y madres de familia por estas situaciones de choque que se han dado entre personas, niños, niñas, infancias, adolescencias, trans o LGBT en general, y que han sido agredidos y que luego, en lugar de ser tratados como víctimas, resulta que son victimarios. ¿Por qué? Porque no hay un protocolo, porque no hay la atención correcta, porque de pronto ya nos está sorprendiendo esta generación, estas nuevas generaciones con sus salidas del closet tan tempranas y tan valientes, ¿verdad? Y eso pues yo lo aplaudo.
El siguiente momento, pues el doctor Gerardo Padilla Ulloa hablará de los derechos de las personas LGBTIQ+, para que se identifiquen cuáles son los fundamentos que dan soporte a los derechos de la comunidad LGBT. Algo importante y el momento de cierre de 10:45 a 11:30 es el planteamiento del marco jurídico. Y aquí es donde presentaremos nuestro borrador, nuestra propuesta de protocolo de actuación para la atención de las personas LGBT en las escuelas del estado de Colima, desarrollado por Grupo Lobelia AC. Presentan la maestra María Elena González de la Torre y la maestra Minerva Maciel Morán. Lo que haremos pues es dar a conocer este protocolo, explicarlo, entregarlo de manera oficial, de manera formal, de manera protocolaria, y pues dejar la invitación a que se creen mesas de trabajo por la diversidad sexual, no en ese momento, sino posteriormente, a que se abra toda una serie una agenda pues con una serie de eventos para que puedan acercarse más y que esto sea un ejercicio también de capacitación, pero también de consenso sobre el tema. Invitación a taller de formación de formadores en diversidad sexual, o sea, estamos planteando que nosotros como equipo podríamos formar a un equipo de formadores, porque no podemos formar a todos, o bien ayudarles a generar la estrategia para que otros colectivos, colectivas, puedan también apoyar en esta capacitación a la mayor cantidad de docentes en el estado de Colima. Y pues también plantearemos la realización de una rueda de prensa conjunta, Grupo Lobelia, Colima AC, con la Secretaría de Educación, para dar a conocer este esfuerzo que Lobelia ha implementado, que Lobelia ha venido avanzando y que pone a disposición tanto de la Secretaría de Educación del Estado de Colima como de otros estados de la República. La parte 4 de 5, pues es justamente hablar del protocolo de actuación de Lobelia. Yo los voy a referir, entonces, miren, esta es la portada del documento. Es un documento, pues, muy breve, corto, de apenas unas cuartillas. Como les decía, es un documento, este es el índice, introducción, marco legal, objetivos, ámbito de aplicación, población beneficiaria, personal que interviene y procedimientos, términos y definiciones y bibliografía. Les decía que es un documento que fue adecuado a partir del protocolo original elaborado por la Asociación por las Infancias Transgénero AC, que ellas a su vez, con base en instrumentos internacionales de protección de los derechos de la niñez y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes nacionales aplicables, elaboraron en su momento. El documento que nosotros hicimos referencia, pues es de agosto de 2020, fue presentado por primera vez en 2018 y pues está ahí vigente en su página. Hemos hecho algunas adecuaciones. Asociación por las Infancias Transgénero habla solamente de infancias trans, y nosotros hemos hablado también pues de abriendo el abanico a todas las identidades de género y las orientaciones sexuales. Quería también hacer referencia a estas páginas. Aquí tenemos entonces una página donde hablamos de, bueno, la fecha de elaboración. Ustedes pueden ver febrero de 2023, y hablamos de una posible siguiente fecha de revisión en febrero de 2026 o antes, si así es requerido. Esto fue elaborado por la Comisión de Educación del Grupo Lobelia, y lo entregaremos a la Secretaría de Educación del Estado de Colima para que a su vez lo retomen como un documento insumo para poder elaborar su propio protocolo. Esa es la expectativa, esa es la aspiración del Grupo Lobelia para con el trabajo que desarrolle les funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura que inciden en la educación básica. Estos son los apartados del protocolo, objetivos, ámbitos de aplicación, población beneficiada. Entonces, fíjense cómo, bueno, es muy, digamos, sencillo cómo se plantea, pero al dejarlo claro se hace visible. Niños, población beneficiada, niños, niñas y adolescentes, LGBTI+, que cursan la educación básica, modalidades pública y privada,
en el estado de Colima. Ojalá que este protocolo sea tomado como insumo por la Secretaría de Educación y Cultura del estado de Colima para que tenga un buen término. Al momento, pues sí, hay normativa que tiene que ver con la convivencia escolar, con el alto al bullying y acoso escolar, pero no específicamente hacia las niñas, niños y adolescentes LGBT. Este es el apartado, digamos, central. Entonces tenemos procedimientos para autoridades escolares, para madres, padres o tutores de la niña, niño o adolescente, para las familias de compañeras y compañeros de aula, en esos acompañamientos, para las compañeras y compañeros de aula y para la niña, niño o adolescente LGBT. Hemos incluido también 49 términos y definiciones. Algo que nos han planteado en lo corto algunos directores, directoras, es que no conocen el tema, que no saben qué significa lesbofobia, no saben qué significa mushe, no saben qué significa discurso de odio, no saben qué significa derecho a la identidad de género, no saben qué, porque no son términos que estén en su campo semántico de vida o por lo que ustedes consideren, ¿verdad? Pero bueno, hay disposición, saben que es necesario porque, como les decía, hay una ola de niños, niñas y adolescentes que están haciendo sus salidas del closet, del armario, de una manera muy valiente y muy temprana, o sea, muy temprana en relación a las otras generaciones que hemos visto, incluidas las nuestras, ¿no? Pues las nuestras pues, fueron realmente tardías. Por último, parte 5 de 5, retos y propuestas. Yo tengo aquí 6 retos, propuestas, algunos son ambas, y que yo las planteo desde, pues sí, desde mi experiencia como académica, como activista, como persona LGBT, pero también como participante de colectivos, colectivas LGBT que buscamos las maneras en cómo encontrarnos y cómo poder incidir de manera formal y de una manera a mediano y a largo plazo. En primer lugar, pues un llamado a la vinculación inmediata de las asociaciones civiles LGBT con las secretarías de educación de los estados, de cada uno de los 32 estados de la República, 31 estados y la Ciudad de México. Segundo, la propuesta de un curso de diversidad sexual para personal que concursa a través de UCICAM o bien de UESICAM, como se llama, en cada uno de los estados. Lo explicaré más adelante porque me parece que esta es una propuesta que es central y que puede ser estructuralmente muy definitoria de la injerencia que pueda tener este tema para la vida de la formación docente. 3, acompañamiento permanente de las asociaciones civiles LGBT de casos de denuncia por actos de discriminación sexual en el contexto escolar. Hasta hoy, pareciera que lo que pasa en las escuelas solo le corresponde a las escuelas y a los padres de familia, pero que no puede haber incidencia de parte de nadie, mucho menos de una asociación civil, etcétera, porque se considera pues que es una intromisión y no hay las vías, ¿verdad? O sea, necesitamos establecer rutas muy concretas de el trabajo que vamos a realizar, la incidencia que vamos a realizar como asociaciones civiles al interior de los centros escolares. Claro, siendo respetuosos del trabajo de los acuerdos de convivencia escolar y de la normatividad vigente en estos centros escolares en cada uno de los estados de la República. Cuarto, es necesaria la convocatoria para la incidencia política de padres y madres de familia LGBT y aliados. Yo no descarto generar una asociación nacional de padres y madres de familia LGBT y aliados,
o más. Sé que hay esfuerzos al respecto, pero es necesario darle más formalidad y enfocarlos a través de alguna vocalía o de alguna ventanilla al tema de lo escolar, de la formación, de la evaluación, de todo lo que implica con el quehacer docente en relación con el trabajo de la diversidad sexual en las escuelas. Si no hacemos algo desde afuera, no avanzará. No, y lo voy a decir esto con mucho respeto, los y les docentes dirán, pues es que no sé hacerlo, o no me es permitido, o sí lo intenté, o etcétera. Y las situaciones de discriminación por orientación sexual e identidades de género en las escuelas, pues no tendrán los canales de apoyo que hoy por hoy tendríamos que estar construyendo. Queda pues la invitación para establecer convocatoria para la incidencia política de padres, madres de familia LGBT y aliados. 5. Es necesaria la capacitación de docentes y de todo el personal de los centros escolares a través de vías diversas. Les decía, en esta experiencia que les acabo de referir, lograremos la conversación, la comunicación en una jornada de 4 horas de capacitación con 60 personas, que si bien son directores, directoras, supervisores, supervisoras, pues no son los docentes, ¿verdad? O sea, no son los miles de docentes y de personal de apoyo y demás que están trabajando en preescolar, primaria y secundaria en el estado de Colima y en todos los estados. Entonces, tenemos que proponer de alguna manera, establecer algunas formas, acercarnos para que empiecen a ponerlos en sus agendas de consejo técnico escolar, de sus programas de mejora, de todo el ciclo y de todo aquello que pueda incidir. Finalmente, proponemos la creación de un observatorio de discriminación sexual e identidades de género en los centros escolares de México para llevar un conteo de los casos, estado por estado, escuela por escuela, y poder tener una evidencia empírica y que sea sistematizada y que podamos tener una posibilidad de decir con toda claridad hacia dónde está yendo el rumbo, hacia dónde está dando el rumbo de el trabajo en favor de las identidades de género y diversidades sexuales disidentes en las escuelas de educación básica en el país. Todo está por hacer, sí lo entiendo, la tarea es enorme. Eso también nos lo han planteado algunos docentes con los que hemos tenido contacto. De por sí, la implementación del nuevo plan de estudios está resultando pues complicada, como ha ocurrido en cada caso que se hace una modificación a planes de estudio, no solamente en educación básica, sino en cualquier otro espacio, de cualquier otro nivel, medio superior, superior, pero es necesario que estemos atentos, atentas a cómo poder apoyar, pero también poder estar presentes de una manera o de otra. Quiero hablar de la propuesta 2 en específico para poder aterrizar un poco lo que son estos retos y propuestas. USICAM significa Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, que es ahora el eje o el eje o la columna vertebral de los procesos de admisión, evaluación y promoción del personal docente y de apoyo en el sistema de educación básica en el país. Para el caso de cada uno de los estados se le llama UESICAM porque es la unidad estatal del sistema para la carrera de las maestras y maestros. Entonces, nos han informado, nosotras,
nosotros como Asociación Civil Lobelia Colima, preguntó pues, con curiosidad y con interés de cómo poder hacer para que en este catálogo, parte de las evaluaciones que se hacen para incorporar profesores al sistema y profesoras al sistema, para la promoción horizontal, para la promoción vertical, para el reconocimiento de horas, ¿ah? Implica la formación a través de cursos. Es un puntaje, es un porcentaje, entiendo que de 30 o 20%. Entonces hay que tomar una serie de cursos y nosotras que pensamos, bueno, pues entonces tiene que haber un curso de diversidad sexual. Y nos dijeron, bueno, pues efectivamente puede haberlo. Entonces nos dieron a conocer la cédula de validación de la oferta que puede haber y que debe tener una duración mínima de 20 horas. Pero tiene que ser un curso que se valide, entonces tiene que ser un curso que se organice y que luego se revise y que luego lo imparta en una institución que es, por supuesto, parte del catálogo de la Secretaría de Educación del Estado en cuestión o el Sistema de Educación Federal, de Educación Básica, para que quien lo curse tenga los créditos, pues eso, validados, para que les sean contabilizados en su proceso de evaluación para ingreso, promoción, evaluación, etc. Esa cédula de validación consta de 5 cuartillas, 5 hojas. Ese es el formato completo, la cédula completa. Entonces, pues habría que incidir para que esté en el catálogo en los próximos meses. Hay que elaborarlo, hay que acercarnos para que muy seguramente no le impartiremos les activistas. Será alguien de parte de la Secretaría de Educación de cada estado, pero sí tenemos que proponerlo desde afuera, porque desde adentro es posible, y no lo puedo asegurar que no, pero es posible que nunca nadie lo proponga. Les agradezco mucho. Qué bueno que es marzo 2023 y que pensemos en las niñas LGBT y que pensemos en los niños y en las infancias LGBT y que pensemos en cómo el trabajo que tenemos que desarrollar en los próximos meses sí tiene que venir desde afuera de la escuela hacia adentro, porque necesitamos este plan de incidencia política en los centros escolares desde la perspectiva LGBT. No se tiene, no es una acusación, es una realidad, no se tiene y podemos hacer la incidencia. Hemos encontrado en 2022 una luz, yo así lo quiero considerar, cuando nos dijeron hay 5 millones de personas de 15 años y más en México, en ese primer conteo. Y yo me pregunto, ¿cuántas infancias, cuántos niños y niñas, cuántos adolescentes? Ese cuestionario fue de 15 años y más. Entonces, ¿cuántos niños, niñas, adolescentes LGBT hay en México? No lo sabemos y tenemos que protegerlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, me encantaría estar leyendo algunos de los comentarios que hay por acá, pero sin duda me quedo con muchas reflexiones, con las propuestas que hace algunos meses parecía una propuesta. Hoy están viendo la luz a través de acciones concretas, sistematizadas, que eso es maravilloso, porque justo si nos la pasamos planeando, hablando y no hacemos, pues se nos pueden ir muchas cosas. Desde Educaréis,
ya nos compartirá María Aurora un poco lo que hemos logrado hasta ahora y cómo vamos avanzando. Pero me encantaría pues darle voz a quienes nos están viendo, tanto en Facebook como dentro del Zoom. María Elena González nos dice, ayudaría mucho desde Ducareis y la cual BTTI que se gestionara ante la SEP a nivel central la necesidad de este protocolo en todo el país, pero sin duda que los esfuerzos se harán. Se ha tocado las puertas de la SEP, se ha enviado cartas, se han hecho esfuerzos, pero parece que está teniendo mejores resultados ir tocando estatalmente esas puertas, porque la central aún no nos abre mucho. Nos mandan saludos desde Apodaca, Nuevo León. Dice, también me parece que otra propuesta es el acompañamiento de organizaciones civiles para la canalización, porque no hay personal especializado en las escuelas y a veces generamos más confusión y estigmas en los estudiantes cuando se perciben distintos. Supongo que acá la aportación es pensar que las propias organizaciones civiles estemos más vinculadas con las escuelas y podamos hacer un trabajo de acompañamiento, que sin duda será sumamente valioso porque también seremos referentes para esas niñas, niños, niñes. Seremos referentes donde puedan mirarse de una manera distinta y comprenderse de una manera distinta. Excelente la propuesta del curso y válida, ya que existe mucha desinformación como docente, hasta yo desconozco, me sumo como aliada. Esto es Lau Alba Rodríguez. Pues son los comentarios que están por acá, si quiere hacer alguna referencia a algunos de ellos y después daremos la palabra por acá en el Zoom, de favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que Educaréis ha hecho un trabajo muy importante. Creo que aquí viene un reto, ¿verdad? Yo de manera, pues, amigable, pero también provocadora, hago estas propuestas que creo que vendría excelente si vienen a través de Educaréis, ¿verdad? Eso sería formidable. Y que podamos irnos afiliando a un proyecto al menos para este próximo ciclo escolar, o sea, que podamos echar mano de muchas maneras de quienes integramos Educaréis, de quienes estamos haciendo una u otra cosa. Yo con mucha atención he seguido los webinars, he visto propuestas de aquí, allá, etcétera, y en este momento podríamos generar alguna especie de comisión, ¿verdad? Que fuera sistematizando ¿por qué no este observatorio? ¿Por qué no un equipo de capacitación? ¿Por qué no ofrecer capacitación a través de Zoom, desde Nuevo León, desde Chiapas, etcétera, para toda la República? Que sean estas sesiones, por ejemplo, pero ya con una especie de contrato con los estados, ¿verdad? Con las secretarías de educación, etcétera. Esta propuesta en especial, la propuesta 2, que nos habla de colocar un curso de diversidad sexual en el sistema de UCICAM, sería, o sea, una cosa que movería mucho, ¿saben? Porque, ¿saben ustedes cuánta gente pasa por los procesos de admisión? Pues todos y todas las egresadas de las escuelas normales, ¿verdad? ¿Cuánta gente busca la promoción horizontal o vertical? Pues justamente aquellos que van a ser subdirectores, directores, directoras, supervisores, supervisoras, jefes y jefas de sector. O sea, es gente clave, ¿verdad? Y
me parece que podríamos tener más de un curso, ¿verdad? Entonces, este es un catálogo que se va actualizando año con año y que podría perfectamente entrar en el mediano plazo. Y las docentes dirán, bueno, pero ¿cómo le hacemos, verdad? Ah, pues bueno, pues aquí hay un curso. Y sí, hay un comentario aquí que acaban de hacer y es posible que se plantee el tema, pero también es posible que quien lo plantee o quien lo tenga que trabajar no lo haga con la perspectiva de derechos humanos, ¿verdad? Y se puede equivocar en la manera en cómo resuelve o cómo intente resolver. Entonces, hay que revisar también esa parte legal y jurídica de la ley de protección hacia niños, niñas y adolescentes y revisar toda la cuestión de perspectiva de derechos humanos y demás. Mención aparte, hoy no hemos hablado de ello, pero mención aparte tendrá qué contenidos se incorporen que tengan que ver con diversidad sexual en qué asignaturas, no lo sabemos, o sea, seguimos, bueno, se sigue construyendo todo este entramado curricular, pero eso también entonces nos daría a pensar en qué materias va a ocurrir, digamos, el chispazo, ¿no? En qué grado, de qué manera, bajo qué estrategias y demás. Pero valga decir, no fue el tema de este webinar, ¿verdad? Este webinar, si se fijan, lo hemos enfocado más al trabajo de gestión, de vinculación, ajá, como colectivas, como organizaciones civiles interesadas y que definitivamente pues somos la fuente o una de las fuentes sobre las cuales pueda abrevar el personal interesado, eh, directivos, funcionarios, docentes, etcétera, en el marco formal de los centros escolares, ¿verdad? Porque, bueno, pues muchos y muchas ya están accionando, asisten, incluso toman los cursos de CONAPRED, de derechos humanos, etcétera, pero no, eso no ocurre en el marco de el trabajo de los consejos técnicos escolares o de UCICAM o etcétera, etcétera, que daría pues total formalidad y oficialidad al trabajo que desarrolláramos en este sentido. Necesitamos, lo digo de manera muy puntual, que nos tomen en serio y eso significa que haya esfuerzos con formalidad, con oficialidad, más allá de que nos den permiso de entrar a las escuelas a apoyar, ¿verdad? O sea, lo digo todo esto con mucho cuidado, pero sí en el ánimo de decir, esos serían logros, pero no serían logros que nos den pauta para ir más allá. Y muchas gracias. No, gracias, gracias. María Aurora, no sé si quieras compartir lo Sí, que claro, estamos haciendo, sí. claro, con muchísimo gusto. Bueno, estoy muy impresionada con todo lo que han avanzado ustedes en Colima. Cuando conseguimos este proyecto, ya hace año y medio, en octubre del 2021, la idea y el reto que se presenta es capacitar a 1.5 millones de docentes de todo el país. Y sabemos que utilizando las mismas técnicas que hemos utilizado durante años, pues no vamos a avanzar. Entonces, a mí me da muchísimo gusto que ustedes ya estén avanzando tanto y estas propuestas me parecen súper interesantes. Tenemos ya mucha experiencia para trabajar a nivel nacional. Por ejemplo, todo el tema de matrimonio igualitario desde los colectivos LGBT los trabajamos a nivel nacional. Me parece que los temas de identidad trans, de infancias trans, también se están trabajando ya a nivel nacional de una manera muy bien y coordinada. Entonces, me parece que el siguiente paso, que es educación integral en sexualidad, diversidad sexual en todos los estados a través de los colectivos, es un proyecto súper viable, que es muy ambicioso, es súper viable y y creo que podemos ir avanzando en esta dirección definitivamente, utilizando
como usted dice, doctora, van a capacitar a 60 personas que les van a dar 4 horas de su tiempo. Parecería mucho, parecería un gran logro, que sí lo es, pero comparado con el universo de docentes que necesitan tener la información básica de 4 horas, pues es un universo muy pequeño. Ahora, lo que sí hemos visto, y nos han dicho muchos docentes, es la capacitación les llega a los directivos y ya, no baja. Entonces, nuestro gran reto es que estas 60 personas se capaciten, pero que los 1.5 millones de docentes en México también se capaciten en temas de diversidad sexual. Entonces, me parece súper atinada esta propuesta. Yo les quiero felicitar y seguramente vamos a tener tiempo de... Ustedes este curso lo hacen el 8 de marzo, ¿verdad? El 9 de marzo. El 9 Bueno, de marzo. en Comala. En Comala. Y ya nos platicarán en otro webinar su experiencia de cómo fue. Sería interesante grabarlo, ¿no? No sé, podría ser como un insumo para para todos los estados, y se podría hacer una propuesta que pudiéramos hacer a nivel nacional como un primer ejercicio para capacitar a personal, secretarios, subsecretarios, directores, etcétera, en el tema específicamente de diversidad sexual. Educaréis está enfocado a todos los temas de educación integral en sexualidad. Sin embargo, sí reconocemos que uno de los temas más difíciles es el tema de diversidad sexual. Entonces, por eso me parece que esta propuesta es extraordinaria. Ahora, lo que usted está comentando de formación de una red de asociaciones de madres y padres que están trabajando a favor de las poblaciones LGBT, creo que también tendría que ser necesario para hacer un trabajo nacional en conjunto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecer todo este esfuerzo, y sí me gustaría, si nos puede facilitar, por favor, la presentación para que pues vayamos viendo de qué manera con Clau podemos ya ir concretizando y ir invitando a los estados que quieran unir a esta propuesta. Claro que sí, con mucho gusto. Respecto del curso que vamos a tener el 9 de marzo, pues personalmente yo lo veo como un primer acercamiento, sí de capacitación, pero más de gestión con funcionarias y funcionarios. Y uno de los propósitos más importantes, tal vez yo diría el más importante, es poner el protocolo, como insumo, como gran insumo, para que ellos y ellas como funcionarios del más alto nivel de la educación básica, de las escuelas de educación básica, pues lo reciban, ¿verdad? Entonces, si en algún momento una asociación les pregunta, ¿hay un protocolo? ¿O cómo vamos a resolver? Pues recuerden, ¿verdad? Que hay un protocolo. Pero claro, también no será así nada más, sino que estaremos accionando. En Colima tenemos una gobernadora, la licenciada Indira Vizcaíno Silva, que, bueno, pues ella ha sido pionera en el apoyo a la diversidad sexual. Ella fue en su municipio, cuando era presidenta municipal, quien por primera vez hizo trabajo de gestión para hacer posible el matrimonio igualitario. Bueno, José y yo nos casamos en Cuauhtémoc porque hasta ese momento no había la posibilidad en los otros 10 municipios de Colima. Entonces, es sensible a este tema. Entendemos que cuando se trata de educación básica, pues se complejiza, pero si hay una propuesta formal, seria, pues seguramente que tendrá buen eco. Pero sí creemos que hay un trabajo de gestión, vamos a llamarlo de alto nivel, ¿verdad? Que sí se tiene que hacer para que podamos hacer las negociaciones y en ese sentido que podamos tener rumbo. Pero hay más cosas que hacer más allá, ¿verdad? Y creo que podemos dedicar otro webinar. Digo, yo no soy madre de familia, pero se me antoja mucho que tengamos que
avivar por ahí y decir, a ver, bueno, muy bien, a ver, señor, usted vivió una situación, le invitamos a formar parte de este observatorio, a esas nuevas generaciones que llegan. Miren, en las marchas del orgullo de 2022, yo pude ver niños, niñas y adolescentes más que adultos. Pues eso pasó en Colima. En Colima había más nueva generación y padres, madres de familia acompañándoles que otras poblaciones. Y bueno, eso fue maravilloso, ¿verdad? Porque nos dejó ver, fíjense que después una adolescente en una escuela secundaria, que yo en ese momento trabajaba, me dijo, maestra, la vi en la marcha. Pues yo no la vi, ella me vio. Y eso fue para mí como wow, ¿verdad? Wow. Porque eso significa que adolescentes de secundaria están acudiendo a eventos que antes eran casi prohibidos, ¿verdad? Por peligrosos, entre comillas, etcétera, todo lo que se estigmatiza. Pues ahí están los niños, niñas y adolescentes acudiendo a los eventos cívicos de la población LGBT y reconociéndose, viviéndose. Amén lo que pasa en bachillerato, ¿eh? O sea, eso es otro tema y no ha habido protocolo en diferentes sistemas de educación media superior en el país. No ha habido protocolos y se dan respuestas así. O sea, respuestas a veces con buena voluntad, a veces pues forzadas, a veces con una muy buena respuesta y pues ahí está el trabajo. Yo creo que es necesario que se lidere este esfuerzo desde Educaréis y desde quienes quieran integrarse de una manera pues muy propositiva. Y hay que ponernos a estudiar el plan de estudios, hay que ponernos a reír, tenemos que conocer, aparte de las leyes, las normas, etcétera, tenemos que conocer el acuerdo y el anexo del plan de estudios para organizarlo. Yo estoy elaborando unas fichas de trabajo que yo creo que tenemos que tener muy claras, así, ¿saben? Como para ir a juicio y tener, ¿saben? Como tener en la página tal dice esto, en la página cual dice esto otro. Por lo tanto, pues, etcétera, ¿no? Y habrá que revisar, a ver, muéstrenme el acuerdo de convivencia escolar de su escuela secundaria. No hay nada de discriminación, no hay nada de identidad de género, no hay nada de orientación sexual, pues no está alineado con el acuerdo, ¿verdad? Que es un documento oficial. Entonces, pues pedir que se revise, que se actualice, eso será una situación muy importante porque hemos de recordar que los documentos, acuerdo de convivencia escolar, que antes eran los reglamentos escolares, son los documentos que rigen la vida al interior de la escuela. Sí, tenemos muchas tareas. Incluso conversaba con María Aurora que ahora los nuevos planes de clase que haga para Telegram tendrán que estar atravesados por esta nueva visión de cómo trabajar, ¿no? Por proyectos y transversalizando más ejes, articuladores y contenidos. Entonces, la tarea es muy poderosa, muy buena y tendremos que coordinarnos y hacerlo entre más personas estemos involucradas, creo que el impacto puede ser mejor. Por acá decían que Lau Alba decía, exacto, grábenlo, soy docente y directivo en Nuevo León y me interesa la información, por favor. Bueno, pues igual y se buscará que todos estos esfuerzos se vayan compartiendo de manera adecuada en la que pues más docentes, sí, a mí me queda pensando muchas cosas, muchas acciones, pero sobre todo esto de coordinarnos para empezar a trabajar los temas de colocar en
UCICAM nacional, UCICAM estatal, estos temas, estos cursos, porque ahí es donde pueden impactar de forma más inmediata, ¿no? Es donde podemos estar colando las propuestas. Sí, efectivamente. Y yo quiero, pues vamos a ir cerrando, ¿verdad? Entonces yo quiero agradecer la oportunidad que me da el Grupo Lobelia de Colima AC de presentar este trabajo aquí en Educaréis. Nos ha gustado mucho la colaboración que hemos tenido desde Colima hacia Educaréis. Muchas gracias a la maestra, a la doctora Sandra Ángeles Castañeda, al doctor Gerardo, a la maestra Marilena Barrera, a la compañera Marigel y a cada una de ellas, gracias por la oportunidad. Les decía, yo no soy madre de familia pertenezco, soy una aliada de esta asociación. Y miren, yo como mujer trans, pareciera que diario, cada día, tengo que salir a la calle a validar quién soy. Y miren, voy a cumplir 50 años. ¿Qué será? ¿Qué será de las infancias, niños, niñas, adolescentes que van sin un capital social, cultural y de vida a enfrentar todas las discriminaciones de una manera tan brutal, ¿verdad? No esperemos a que llegue la depresión y los suicidios, actuemos. Digo, sé que está de más que diga esto, pero no está de más, porque el ejercicio de los derechos está minado, o sea, está minado y hoy incluso se los platicaba, hay tanto hate a través de las redes sociales, a veces incluso injustificado, a veces incluso que nace de la calumnia y no lo puedes parar porque no hay manera. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Pues educándonos, ¿verdad? Educando a todos y a todos y por supuesto buscando los caminos para la denuncia. Yo agradezco mucho como profesora universitaria, como académica, como investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima, todo el apoyo. La Universidad de Colima ha sido en los últimos años una aliada incansable de las causas de la diversidad sexual y las identidades de género. Y bueno, pues seguimos trabajando en ese sentido. Yo aprovecho para agradecer al rector, al doctor Jorge Cristian Torres Ortiz Hermeño por el trabajo que realiza. Yo he hablado con él como mujer trans y me ha animado, me ha escuchado y la verdad es que me hace sentir pues cómoda, ¿verdad? Accionando en favor de las diversidades sexogenéricas disidentes. Y esto hay que lograrlo también con los secretarios y secretarias de educación de los estados. O sea, no lo digo solo por decirlo, o sea, lo digo porque tiene que darse. O sea, sí tenemos que hacer un trabajo de acercamiento con las autoridades educativas, porque ahí también hay mucho del activismo que necesitamos, ¿verdad? A través de los protocolos, de los reglamentos, del oficio que pueda mandar él, ella, que está en una oficina que define los rumbos, pero también las vidas escolares de las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé, María Aurora, si quieras cerrar con los avisos parroquiales y agradecer al final a la doctora. Pues, claro que sí, muchísimas gracias, Clau. Bueno, nosotros entonces somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad. Somos un proyecto nacional, virtual, que queremos capacitar a 1.5 millones de docentes en todo el país y queremos que nos acompañen ustedes en este sueño. Tenemos varias formas de comunicación, tenemos webinars todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, hora del Centro de México. Tenemos un grupo de Telegram en donde ustedes, si se inscriben a este grupo de Telegram, van a recibir todos los días una cápsula de educación integral en sexualidad que pueden aplicar directamente en sus clases. También tenemos un correo electrónico, tenemos un Facebook, estamos en Instagram. Estos videos quedan
guardados en YouTube, tenemos TikTok, tenemos un Google Site también donde tenemos todas las cápsulas, y también tenemos un WhatsApp en donde tenemos grupos de preescolar, de primaria, de secundaria y de bachillerato. Entonces, por favor, pónganse en contacto con nosotras si quieren compartir este sueño de capacitar a 1.5 millones de docentes en todo el país. Y los esperamos por aquí, les esperamos por aquí el próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles aún no tenemos confirmada quién nos va a acompañar, pero el tema es la lucha de las mujeres por los derechos sexuales y reproductivos, aprovechando que es 8 de marzo. Entonces, pues cerramos esto para agradecer nuevamente con mucha alegría a la doctora Jonás. Muchas gracias. Y, y pues estemos trabajando en pro de la diversidad sexual, que eso le hará bien a toda la población, sin duda.